Bueno, buenas tardes. Por empezar, agradezco a los organizadores del quinto encuentro federal la gentileza de invitar a la Universidad de 3 de Febrero y de la cual, como secretario de Investigación y Desarrollo, participo como su representante. Un comentario que quería hacer, que siempre me pasa cuando tengo la fortuna de ser el último que habla en el panel. Me fascina cómo, sin que nadie haya combinado nada con algún otro, cada uno enfoca las cosas desde un punto de vista distinto. Es una cosa que me encanta, porque ya he perdido el miedo de decir, bueno, ¿habrá otro dicho lo mismo que yo antes? Porque seguro que no. Seguro que todos dijeron algo distinto, un enfoque cada uno muy interesante desde su propia perspectiva. Por un lado, sin entrar a hablar mucho de características de UNTREF, que tiene algunas características departamentales muy similares a las de otras universidades del conurbano, nosotros estamos trabajando, en particular en este momento hay dos proyectos de la Secretaría de Políticas Universitarias que estamos realizando a pedido de ellos. Y aparte quería comentar un poco la visión que tengo respecto de la universidad en general, en mi carácter de universitario y además, debo reconocerlo, en mi carácter de especialista de modelos matemáticos interdisciplinarios computacionales, que es a lo que me voy a referir en esta pequeña disertación. ¿En qué pueden contribuir las universidades a la planificación del transporte para las futuras generaciones? Trataré de dar una posible respuesta, que no es única, por supuesto, a esta pregunta crucial. Por un lado, un proyecto nacional de transporte de ambiciosa complejidad, elemento imprescindible para el futuro desarrollo de nuestro país, requiere una planificación adecuada. Es necesario analizar, por supuesto, la recuperación de la red ferroviaria nacional, que supo ser la primera de América Latina y una de las primeras del mundo. Acá se dieron algunas cifras que son en algún sentido deprimentes por lo que éramos en una época, y su extensión, su complementación, su extensión de la red ferroviaria para aminorar el efecto embudo que tenían de ser dirigidas esencialmente hacia el puerto de Buenos Aires, así como la eventual reinauguración de las líneas internacionales ferroviarias interrumpidas también hace largos años. La optimización de la red de transporte fluvial y marítimo y del transporte terrestre, no ferroviario. Y por último, asegurar la excelencia y complementariedad respecto de los otros del transporte aéreo. Todo esto pensado tanto para el transporte de cargas y de pasajeros, que no necesariamente tienen las mismas características, y para transporte urbano y de media y larga distancia, que tampoco tienen necesariamente las mismas características. Una herramienta, a mi juicio, imprescindible para estudiar y evaluar posibles alternativas factibles. ¿Y factibles en qué sentido? Porque uno tiene que decir en qué sentido quiere que sean factibles. De este proyecto es el uso de modelos matemáticos computacionales interdisciplinarios que, bajo condiciones iniciales razonablemente aproximadas, los datos a los cuales se referían mis colegas, y distintas condiciones de contorno a lo largo del horizonte temporal que se quiera estimar, por ejemplo, 30 o 50 años, permita calcular costos y beneficios sociales, en donde los costos tienen que ser no solamente monetarios y los beneficios también. Varios comentarios se pueden hacer al respecto. Por un lado, claramente el equipo de trabajo de un proyecto semejante tiene que ser interdisciplinario, y las universidades, lo digo en plural porque es dudoso que una sola universidad tenga todos los recursos humanos necesarios, junto con los especialistas y técnicos de transporte de los organismos y agencias estatales correspondientes, e incluso de organizaciones privadas eventualmente, deberán proveer los científicos, tecnólogos y profesionales requeridos. Sin entrar a un análisis que sería excesivamente técnico y prolongado, serán necesarios obviamente ingenieros especializados, economistas, informáticos, matemáticos, sociólogos, cientistas políticos, arquitectos, urbanistas, especialistas en comercio y relaciones internacionales, especialistas en medio ambiente. La enumeración puede seguir bastante y para cada uno puede explicar por qué motivos son necesarios. Incluso la obtención de la información necesaria como insumo para las condiciones iniciales no es trivial. En general, como ya se comentó, se encuentra disponible, pero no necesariamente compatibilizada y depurada. El estado del sistema actual de transporte, terrenos ferroviarios intrusados, por ejemplo, costo de expropiaciones o de construcción de viviendas, obras públicas, dragados, la lista es interminable. Y las condiciones de contorno, o sea, cómo va a evolucionar el contorno de nuestro modelo a lo largo del tiempo, de esos 30 o 50 años,
Incluye precio de combustibles, de construcciones de diverso tipo, de interés en la financiación, de balanza comercial, sin olvidar que, muy probablemente, sea necesario introducir componentes aleatorias para modelizar eventuales modificaciones no previstas en las condiciones de contorno, porque uno no controla el futuro de la realidad. Creo que era Niels Bohr el que decía, predecir es muy difícil, especialmente el futuro. Pero lo más importante en la construcción y operación de los modelos matemáticos es la enorme cantidad de experimentos bajo distintas condiciones de contorno, bajo distintos objetivos que deberán llevarse a cabo. Tal estrategia, ¿bajo qué condiciones financieras es factible? ¿Qué posibilidad hay de modificar el programa antes del horizonte temporal? ¿Cuántos profesionales y técnicos de determinada especialidad, ingenieros de transporte, por ejemplo, se necesitará formar a lo largo de los años para no depender, o depender lo menos posible, de recursos humanos extranjeros por carencia de propios? Los modelos deben proporcionar no la verdad absoluta de lo que pasará porque así lo dictamina el modelo, digamos entre comillas, verdad absoluta que no se obtiene nunca en ningún modelo matemático de este tipo, sino posibles escenarios finales al término del horizonte de simulación del modelo, bajo hipótesis distintas, bajo requerimientos distintas, bajo condiciones presupuestarias distintas, bajo cambios externos distintos. Por ejemplo, las líneas ferroviarias internacionales, ¿se podrán reabrir? ¿Nuestros vecinos tienen los mismos intereses que nosotros, suponiendo que nuestro interés sea reabrirlos? ¿Y qué impacto tiene cada escenario en la sociedad, no solo al final, sino durante el desarrollo de la simulación? En todos los modelos deberá atenderse a las reacciones que se supone cada política puede originar en la población. Sobrados ejemplos hay en el mundo, e incluso en la Argentina, por supuesto, de planes preparados por tecnócratas ilustrados, muchas veces con las mejores intenciones, que fracasaron y en muchos casos ocasionaron complicaciones políticas importantes debido a la subestimación de las reacciones de la comunidad. La discusión interdisciplinaria debe ser constante, así como las consultas con autoridades y referentes políticos. Y los encargados de llevar adelante los proyectos, que pueden por supuesto ir cambiando a lo largo del tiempo, deben contar, además del respaldo político y de las posibilidades presupuestarias, de la capacidad técnica completa, en particular para poder tomar decisiones que impliquen cambios mayores o menores de objetivos propuestos. Y saber que decisiones puntuales no son aisladas, sus consecuencias o concatenaciones pueden ser muy significativas. Tomemos, por ejemplo, un ferrocarril suburbano cualquiera de la zona metropolitana. La única manera, en las actuales circunstancias, de evitar que en determinados horarios se viaje mal, parado y apretado, es que haya servicios de trenes mucho más seguidos. Aparte del aumento de la flota ferroviaria que esto significa, solo se podrá llevar a cabo un proyecto semejante suprimiendo los pasos a nivel y reemplazándolos por túneles o puentes, puesto que los pasos a nivel, con mayores frecuencias de formaciones, estarían cerrados casi todo el tiempo. O sea, deberá tenerse en cuenta no solamente el mayor presupuesto por compra de vagones y locomotoras, sino por inmensas obras civiles, amén de la mayor cantidad de personal ferroviario necesario, convenientemente capacitado. Lo cual lleva, naturalmente, a inversiones significativas para poner a punto una industria ferroviaria prácticamente inexistente en este momento y a que se deba tener en cuenta, aunque sea en forma indirecta, la necesidad de suplir recursos humanos entrenados como obreros empleados de dicha industria ferroviaria. Pero hay además un punto que es importante. No debe pensarse solamente, a mi juicio, en estar atento a las demandas sociales respecto al transporte, lo cual, como ya mencioné, es sumamente importante, sino también al revés. Establecer una política de Estado respecto al transporte, así sea en forma general, que sea entusiasmante, que provoque una cierta mística, que la mayoría de la población la considere, en mayor o menor grado, una causa nacional, que por otra parte lo es. Lo que estoy diciendo no es utópico, requiere profesionalismo, educación, consensos. Que aclare que los beneficios de una red de transporte integrada digna del primer mundo posibilita desde enormes ahorros de energía hasta economías de escala en productos comerciales, pasando por incremento del turismo internacional y numerosos puntos adicionales que sería extenso enumerarlos acá. Todo ello es factible. No solo es factible, en algún sentido ha comenzado. Existe y funciona la red universitaria de transporte. Este es ya el 5º encuentro federal sobre transporte. Se han comenzado a reabrir ramales. Se han incorporado trenes nuevos en varias líneas. Es un esfuerzo considerable que debe continuarse y ampliarse. Y las universidades deben contribuir a ello, formando los profesionales que se necesitan, dedicando recursos de investigación científica y tecnológica a los temas pertinentes, estableciendo así prioridades en las áreas de investigación a las cuales se dediquen. Las universidades lo pueden hacer, el país también. Gracias.